obedecer su palabra. Diga lo que ella diga. Porque finalmente, si para amar a Dios tenemos que conocerlo, nuestro amor se demuestra a Dios a través de la obediencia. Entonces vean cómo va la cosa. Me presentan a Dios, voy a conocerlo a su palabra, comprendo qué es lo que Él espera de mí, y entonces yo lo obedezco como muestra de mi amor. Y uno dice, ¿y dónde está eso? Yo le digo, en la última cena. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pongámoslo al revés. Si no me amáis, no guardéis mis mandamientos. Entonces, ¿quiénes son los que genuinamente aman a Dios? Los que obedecen, los obedientes. Entonces ya vamos caminando un poquito más. Ahora, ¿qué es lo que hay que obedecerle? Porque ahí es donde, como dicen, la mula bota a Genaro. ¿Qué es lo que hay que obedecerle al Señor? Nuestra dedicación a Él. Porque eres celoso, bien celoso. Nos cela con celo santo, ¿verdad? Y una vez que nosotros hemos hecho eso, Él nos envía hacia el segundo mandamiento, que es amar a nuestro prójimo. Y dice uno, Señor, ¿con qué amor amo a mi prójimo? Si mi amor alcanza para mi esposa, algunos, hay unos que no aman a su esposa, está con ella pero no la aman así, para mis hijos otros, y tal vez para un pariente por ahí, hacia ahí alcanza el amor de uno. El amor de uno no alcanza para más. Entonces nos preguntamos por qué va de primero el amor a Dios y después el amor al prójimo. Porque después de que nosotros cumplimos el primer mandamiento, dice Pablo en la carta de Romanos capítulo 5 versículo 5, porque el amor de Dios nos ha sido puesto en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En otras palabras, todo creyente que tiene al Espíritu puede amar a su prójimo con el amor de Dios y no el suyo. Entonces ese amor sí alcanza. Entonces ya vemos cómo alguien puede levantar un borrachito de la calle. Entonces vemos cómo alguien puede sacrificar su familia e irse en una misión. Pues ya vemos cómo alguien en sus momentos libres, en vez de divertirse, le ofrece esos momentos al Señor sirviéndole a otros. Porque el amor de Dios se tiene que traducir en servicio a otros. Porque Dios a nosotros no nos hizo para ser felices, nos hizo para servir. Voy a volver a decir eso. No nos hizo para ser felices, nos hizo para servir, nos hizo para su gloria. Porque dígame quién va a ir a donde los borrachitos si no es su iglesia. Dígame quién. ¿Quién va a ir a servir al prójimo? ¿Quién va a visitar a la gente en las prisiones? ¿Quién va a ir a los hospitales? ¿Quién va a darle de comer al hambriento? ¿Quién va a darle de beber al sediento? ¿Quién va a vestir al desvestido? Si no es su iglesia, que Él dejó aquí en la tierra con ese propósito y con esa orden. La cosa se complica un poquito más porque uno dice, ¿con qué, Señor? ¿Cómo hago? ¿Cómo sé yo qué es lo que tengo que hacer? Si tengo que dedicar los sábados al mediodía a ir a la prisión de no sé dónde, o si tengo que ir a donde el departamento de oncología del San Juan de Dios, como en una época íbamos. ¿Cómo hago para saber qué tengo que hacer o cómo servir? Bueno, Dios tiene un proceso bien curioso para ser ciudadanos del reino, o sea, servidores suyos. Lo primero que hace el Señor es rescatarlos, ¿verdad? De donde nosotros nos encontrábamos, Él nos rescata. El proceso del rescate, déjenme decirles que por lo menos yo lo veo como una obra de Dios y en realidad no lo veo como una obra nuestra.
Yo recuerdo el hermano a través del cual yo le entregué mi vida al Señor, y recuerdo las circunstancias que se dieron para que eso ocurriera, y concluyo que no fue mérito del hermano, sino que el Señor preparó al hermano como tenía que prepararlo, preparó las circunstancias que me llevaron a mí a estar enfrente de él, preparó mi corazón, su espíritu me convenció de pecado, ¿verdad? Me dio la fe para creer, porque la fe es un don de Dios. Produjo las circunstancias que me dieron tristeza, porque es tristeza que produce arrepentimiento, esa es la que es de Dios, dice la palabra. Y no me quedó más remedio que creer. No me quedó más remedio. Y el otro hermano estaba en el momento adecuado, en el lugar adecuado, diciendo las palabras adecuadas. Así que ese rescate es una obra de Él, ¿verdad? ¿De dónde me pasó? De las tinieblas donde yo vivía. ¿Y a dónde me llevó? A su luz admirable. Eso es lo primero que Él hizo. Entonces Él nos rescata. Y una vez que nos rescata, ¿qué es lo que Él hace? Vean, hace poco leí un libro relacionado con la iglesia primitiva de un autor bien interesante que se llama Gene Edwards. Y él dice que, haciendo un análisis del libro de los Hechos, en el momento que mataron a Esteban, debieron haber pasado alrededor de 7 años desde que Jesús murió. Y dice que, de acuerdo a los estudios que él hizo, los apóstoles pasaron adiestrando, entrenando y predicando y alabando al Señor durante todo ese tiempo, antes de que otros salieran a servir. Porque es una locura que alguien viene, es restaurado, le entrega su vida al Señor, ahora salga a servir para allá. Porque el revolconazo que le van a pegar las tinieblas no es jugando. Hay que discipular. Por tanto, exactamente. El Señor en Mateo 28, la Gran Comisión, dijo: id y hacer conversos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue lo que dijo Él. No, discípulos. ¿Qué dijo? Discípulos. Discípulos. ¿Y qué quiere decir discípulos? Alguien que se entrena, que se prepara. Los discípulos, ¿cuánto pasaron los discípulos con el Señor antes de que el Señor se fuera? ¿Verdad? El Señor pasó 3 años con ellos. Y aún así, cuando el Señor muere, todos salen en carrera. Menos Juancillo, ¿verdad? Juancito se quedó ahí. Que dicho sea de paso, fue el único que no murió martirizado. Hay una relación ahí interesante, ¿verdad? El amigo de Dios. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Discipular. ¿Qué nos manda el Señor a nosotros? Nos mandó a ser conversos, ¿no? Porque ese es un trabajo de Él, ya lo vimos. ¿Cuál es nuestro trabajo? Hacer discípulos. Entonces, en ese proceso de discipulado, que es la segunda fase del proceso del servicio, vienen los que han sido rescatados por el Señor, se lo entrega a su iglesia para que sus vidas sean restauradas. Porque, por favor, no crean que el día que uno se convirtió a Cristo, su naturaleza caída desapareció por arte de magia y ahora todos somos solo espíritu. Hay un gran pedazo de nosotros, que Pablo le llamaba el cuerpo de muerte. Un amigo mío le decía el chuletón, que anda uno cargando así, ¿verdad? Que no hay forma que lo deje a uno, no hay. Uno sale de aquí santititico, se monta en el carro, pasa por ahí, se le atraviesa un carro y hace uno. El tal por cual se queda como por aquí. O en el partido de las 2 de la tarde, que el árbitro nos robe un penal. Más de un madrazo. ¿Verdad? Mire, la mamá del Señor se le va a solear por todo Costa Rica, ¿verdad? Incluyendo las iglesias cristianas. Entonces, no, andamos cargando un cuerpo de muerte. El cuerpo de muerte en los tiempos de los romanos, a uno no le, como que no le calza, ¿verdad? Cuando uno lee eso, ¿qué haré con este cuerpo de muerte? Decía Pablo. El cuerpo de muerte era una de las varias sentencias que tenían los jueces romanos para otorgarle a alguien que había matado a una persona. Entre otras cosas, el cuerpo de muerte era: usted que mató a fulano, fue declarado culpable, agarren el cadáver del fulano y amárreselo en la espalda.
Y conforme el cadáver se iba contaminando y se iba pudriendo, le iba pudriendo la carne al otro hasta que moría. Eso era el cuerpo de muerte en los tiempos bíblicos. Por eso Pablo lo usa con ese ejemplo. Pablo dice, Señor, ¿qué haré con este cuerpo de muerte? ¿Se acuerdan? En todo eso que Pablo decía, de que lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer no lo hago, y ahora, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago con este cuerpo de muerte? Pablo jalaba su cuerpo de muerte como todos nosotros jalamos uno. Entonces, ese proceso de restauración se tiene que dar antes de que nosotros podamos servir. Porque nosotros venimos de un cuerpo caído, probablemente de una familia caída, que vive en un barrio caído, localizado en un país caído, que pertenece a un mundo caído. Y de ahí salimos de esa oscuridad a la luz. Pero hay una gran parte de nuestra vida que queda ahí atrás. Porque tenemos que regresar ahí donde nuestras familias, donde el mundo, donde el trabajo, donde todas esas cosas. Entonces tenemos que ser restaurados y tenemos que ser discipulados. Es la segunda fase. Pero una vez que eso ocurre, viene la tercera fase. Y en esta tercera fase yo quiero decirles algo que ocurre bien bonito. A ver, no es que uno se las sepa todas en el Señor, porque el Señor a veces hace cosas que uno ni se imaginaba que iba a hacer, y alguien recién convertido sale lleno de dones ahí a la calle y uno lo ve sirviendo y uno dice, ¿dónde salió eso? Pero lo normal es lo que les estoy diciendo. Permítame llegar a un texto. Aquí está. Después de que somos restaurados y discipulados, tenemos que ser equipados, ¿verdad? Y en el equipamiento, que evidentemente es una obra del Espíritu Santo, ocurren dos cosas. Hay gente que anhela los dones del Espíritu y se le olvida que primero va el fruto del Espíritu. No hay dones sin fruto. Amor, paz, paciencia, benignidad. ¿Recuerdan? Sí. Gálatas 5. El fruto del Espíritu que está en Gálatas 5 lo que hace es detallar preciosamente el carácter de Cristo. Y la Escritura lo que nos manda a nosotros es adoptar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Nosotros no podemos ejercer los dones y talentos para el servicio de Dios si primero el fruto del Espíritu no es manifestado en nuestra vida. No hay forma de hacerlo. Porque si quisiéramos poner la carreta adelante de los caballos, entonces queremos ejercer los dones porque nos agrada que nos vean cómo los ejercemos. El fruto del Espíritu está ahí abajo, pero los dones son espectaculares. Uno por ahí habla en lenguas y anda hablando en lenguas para arriba y para abajo, como si hablar en lenguas fuera lucirse hablando en lenguas. Si no hay un intérprete que haya en la iglesia, dice la palabra, váyanse por favor a 1 Corintios 14 y estudian ese capítulo. O sea, uno no habla en lenguas cuando uno le da la gana. El hablar en lenguas es una manifestación del Espíritu Santo, entonces cuando al Espíritu Santo le da la gana. Yo me acuerdo en una ocasión, una reunión, que estábamos con un hermano y se vuelve el hermano y le dice a la esposa, mira, habla en lenguas, habla en lenguas. Y me quedo yo viendo y le dice, pero ¿acaso que es tu decisión? Y es la manifestación de las lenguas es una manifestación del Espíritu con un mensaje a la iglesia, y si no hay un intérprete, calle, dice la Escritura, calle. Porque es para edificar. Y el que tiene don de la profecía, don espectacular de la profecía, así dice el Señor, se levantan algunos por ahí y el fruto del Espíritu disminuido. O el don de sanidad, o arranque, sigamos por ahí. Si el fruto del Espíritu no se manifiesta en el creyente, ni piensen que los dones que ustedes creen que tienen son dones del Espíritu, porque una cosa va con la otra. Fruto y dones, ambos son para servir, no son para nosotros. Ambos son para servir. Entonces el Señor nos equipa con eso.
A unos hace apóstoles, a otros hace profetas, a otros hace evangelistas, a otros hace pastores y maestros, que de acuerdo a un autor que nos gusta mucho a nosotros, que ya murió el año pasado, el doctor John Stott, él decía que cuando uno lee Efesios y lee pastores y maestros, en el original griego no hay una diferencia entre uno y otro. El ministerio del pastor y del maestro son los mismos, dice él, porque en el griego no hay pastores y después espacio maestros. Él dice pastores y maestros porque el ministerio pastoral es de enseñar y de cuidar, y el ministerio del maestro es de enseñar y de cuidar también. Entonces dice John Stott que es el mismo ministerio, ¿verdad?